Buenas noches. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien. Maravilloso, eso me encanta oírlo. Por alguna razón, ustedes siempre están bien. ¿Ah? ¿Será porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria? Yo creo que es eso, ¿verdad? Amén, sí, Señor. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta preciosa noche vamos a tener el tema titulado El llamado de Dios. El llamado de Dios. Como siempre, le damos gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias por dejar de hacer las cositas que tienen que hacer para venir a escuchar una enseñanza de la palabra del Señor. Y también le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar en nuestra página de internet, salvosporlagracia.org. Siempre, o por lo menos existe el debate de si el ser humano tiene algo que se usa mucho, que es el libre albedrío, ¿verdad? Que es básicamente la decisión del hombre a hacer algo, ¿no? Yo tengo la libertad de escoger. Y muchas personas piensan que tienen la habilidad de escoger a Dios, de ellos tomar una decisión de seguir a Cristo. Eso ha sido un debate siempre, continúa en estos tiempos. Pero hoy vamos a aprender que el llamado de Dios no es por la decisión del hombre, es por la decisión de Él hacia nosotros. El llamado de Dios para nosotros tampoco tiene que ver con nuestros méritos o qué tan buenos somos. No tiene nada que ver con eso. Aunque eso es importante, ¿no? Es importante hacer lo bueno, portarnos bien, servir al prójimo. Eso debe ser las características de toda persona, especialmente de un hijo de Dios, alguien que profesa conocer a Dios, ¿verdad? Conocer al Señor, conocer su evangelio, su gracia. Ahora, alguien que tenía méritos, para pensar de que por esos méritos Dios lo llamó, tanto para salvación como para un ministerio. Vamos a aclarar eso acá, tanto para salvación como para el ministerio. Porque Dios da dones, ¿no? La salvación es en cuanto a nuestra eternidad, el ministerio es en cuanto a la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, si pensamos que alguien pudo haber tenido méritos para ser llamado por Dios, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Porque antes del apóstol Pablo ser llamado por Dios, antes era, y hay una palabra aquí interesante, irreprensible. Quiere decir que él no daba razón para que se le reprendiera, ¿verdad? Para que se le llamara la atención. Tan bueno, no es que tan buenos somos, no es que tengamos méritos. Entonces la palabra irreprensible quiere decir que no se le puede reprender, ¿verdad? Porque se porta bien y hace lo necesario. Entonces pudiéramos pensar, bueno, el llamado de Dios para con Pablo es porque él era irreprensible, pero él era irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley, para los que nos visitan por primera vez, estamos hablando del antiguo pacto, de las leyes ceremoniales, de los mandamientos, etc.
Entonces el apóstol Pablo cubría todas estas características para pensar de que él, por haber sido eso, fue llamado por Dios. Vamos a ir a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, del 1 al 6. Vamos a ir a Filipenses 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 6. El llamado de Dios. Filipenses 3, del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo: resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Qué buen consejo, ¿verdad? Tenemos que regocijarnos, alegrarnos en el Señor. Y tenemos razón por la cual nosotros nos debemos alegrar y regocijar, ¿verdad? Porque nos ha dado todo, nos ha dado mucho. Dice: escribiros las mismas cosas, a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. El apóstol Pablo está diciendo ahí que es importante que seamos confirmados en la fe. O sea, el hecho de que él dio el mensaje una vez no quiere decir que es necesario que lo vuelva a dar. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión o de la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué está diciendo ahí en cuanto a confianza en la carne? Que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios en cuanto a esto, ¿correcto? No es porque seamos buenos, no porque tengamos méritos. No tenemos confianza en lo que nosotros hacemos para con Dios, para los méritos con Dios. Dice el versículo 3 otra vez: porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Él describe su condición antes de haber sido llamado por Dios. Vamos a ver cuál era la condición del apóstol Pablo. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué era él? Fariseo. Nosotros entendemos qué es lo que era un fariseo, ¿verdad? En aquel tiempo era un ¿qué cosa? Un religioso. Porque él dijo que él era parte de la secta más estricta de su nación, de los judíos, que eran ¿quiénes? Los fariseos. Dice el versículo 6, en cuanto a celo o interés persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida que era irreprensible. Tenía muchos méritos, ¿verdad? Él, dentro de su religión, que era el fariseísmo, él era una persona irreprensible, porque guardaba la ley, no la quebrantaba. Vamos a leer el 6 otra vez. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, no en la gracia, en la ley de vida irreprensible. Él como fariseo era irreprensible, él guardaba la ley, él era un buen religioso, ¿verdad? Y él perseguía a la iglesia de Cristo porque él pensaba que los que confesaban a Jesucristo como el Mesías iban en contra de lo que la ley decía. Entonces, como él era celoso de la ley, de su religión, entonces él perseguía a la iglesia. Pero vamos a ver cómo él nos dice a nosotros a través del Evangelio que sucedió el llamado de Dios en su vida. Ahora vamos a poner un significado acá. Vamos a definir la palabra gracia. Y esto es importante que lo apunten, por favor. La palabra gracia es un favor, una bondad no merecida. Eso es lo que es gracia. No merecida ni ganada tampoco. La gracia es un favor
o una bondad de parte de Dios hacia nosotros que no se merece ni la podemos ganar. Ni la podemos ganar. Ahora, nos podemos preguntar entonces, ¿bajo qué criterio fue llamado el apóstol Pablo? Bajo este criterio, bendecidos. Bajo el criterio de gracia. Dios llamó al apóstol Pablo no por todas esas características que nosotros acabamos de leer, que él mismo las cuenta, sino que Dios, o el llamado de Dios en su vida, fue un favor, fue una bondad, fue una misericordia de parte de Dios hacia el apóstol Pablo, no merecida ni ganada. De la misma manera, con nosotros. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios para salvación, es bajo este criterio, bendecido. Es por la gracia de Dios. Es un favor, es una bondad, no la merecemos ni la podemos ganar. No podemos. Porque Dios es muy grande, ¿verdad? Y Pablo siempre reconoció que era la gracia de Dios en su vida. Vamos a leerlo, vamos a ver varios versículos bíblicos acá. 1 Corintios 15:10, por favor. 1 Corintios 15:10. Correcto, capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15:10, ¿verdad? Mira lo que dice el apóstol Pablo: empero, por la gracia de Dios, ¿qué cosa? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más abundantemente que todos ellos, hablando de los otros apóstoles. Pero dice, pero no yo, sino ¿qué cosa? La gracia de Dios que fue conmigo. El apóstol Pablo reconoce que él era lo que era después de haber conocido a Cristo por un acto de gracia, por un favor y una bondad no merecida. Aunque él dijo, si alguien tiene de qué gloriarse, yo también, ¿no? Circuncidado el 8º día, fariseo, etc. Pero él dice acá que él es lo que es por la gracia de Dios. Gálatas 1:15, por favor. Es el próximo libro que sigue ahí. Bendecidos, y nosotros podemos repetir lo mismo. Somos lo que somos por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, no porque nos hemos ganado ser lo que somos. Es por la gracia del Señor, ¿verdad? Recuerda que hay una regla. ¿Cuál es la regla? No hay jactancia, ¿verdad? En la gracia del Señor, en el nuevo pacto, en el nuevo evangelio, no hay opción para jactarse. ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido por su gracia, por el favor, por la bondad de Dios. Tanto como en nuestra salvación, tanto como en nuestro ministerio, no tenemos méritos. Todos los méritos son de Cristo Jesús, que fue el que murió y se entregó por nosotros. ¿Estamos en Gálatas 1:15? Dice el apóstol Pablo, mas cuando plugo o le plació a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó ¿cómo? Por su gracia, por un favor, por una bondad, por un acto no merecido, por un acto no ganado de parte del apóstol Pablo, sino por un acto de Dios. Entonces, Dios llamó a Pablo al ministerio por su gracia, dice el versículo 16, revelar a quién, a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Efesios 3:7, por favor. El llamado de Dios es por gracia, mis bendecidos. No fue porque nosotros decidimos, fue porque Él decidió por nosotros. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro
¿Según el don de qué? En otras palabras, según el don de ese favor, de esa bondad no merecida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero él dijo en Filipenses que él tenía de qué gloriarse, ¿verdad? Pero más adelante él dice de todas esas cosas que las estima como basura para alcanzar el conocimiento de Cristo. Dice, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. No se ganó, no se mereció, pero fue un acto de gracia de parte de Dios. Por la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, y aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido de tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Cristo Jesús. Su llamado fue por gracia. Romanos 12:3, por favor. Romanos 12:3. Bendecido, esto es tan importante reconocerlo en nuestra vida diaria, de que todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Todo lo que tenemos. Romanos 12:3. Porque mira, este reconocimiento de esta manera que Dios nos llama, tanto para salvación como para nuestra función dentro del ministerio, ese reconocimiento causa algo que a Dios le agrada en nosotros, que es ser agradecidos. Si nosotros reconocemos que en nuestra vida no hay oportunidad de jactancia para todo lo que Dios nos ha dado, y nos ha dado mucho, entonces lo único que queda es agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Oye, la salvación no es un momento, bendecido, la salvación es eterna. La salvación es para la eternidad, algo que no se acaba nunca. Y eso nos lo dio por gracia. No lo merecemos, no hemos hecho nada para poderlo ganar, pero sin embargo nos lo ha dado. Y nos ha llamado de esa manera. Romanos 12:3, ¿estamos ahí? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que esté entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que deba de pensar, sino que piense como sobriamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Es por gracia, bendecido. Que nadie piense más allá de lo que debe pensar. ¿Por qué? Porque no hay chance para jactarse. Vete ahí mismo a Romanos 15:15, por favor. Romanos 15:15. Vamos a leer hasta el 19, por favor. Dice, más hermanos, con más atrevimiento os he escrito en parte, como para recordaros por la gracia que de Dios, ¿qué cosa? Me es dada. Dios le dio una gracia al apóstol Pablo para predicar el evangelio. Le dio algo no merecido. Dice, para que yo sea ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda a los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Así que tengo de qué gloriarme por Jesucristo en aquellas cosas que pertenecen a Dios, porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para ser obediente a los gentiles por palabra y obra. ¿Qué es lo que está diciendo él? Mira, todo lo que yo hablo es lo que Cristo ha hecho a través de mi vida para la predicación del evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles, ¿no? A los gentiles, claro. Esta gracia no solamente le pertenece al apóstol Pablo, es para nosotros también. ¿Nos llamó cómo? Por su gracia. Cuando nosotros escuchamos el evangelio, cuando nosotros escuchamos una prédica, una enseñanza que se nos dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y nosotros creemos esa predicación, ese acto de creer, mi hermano, es un acto de gracia de Dios en nuestra vida. Porque por gracia sois salvos. Vamos a leer eso. Efesios 2:8, ¿verdad?
Efesios 2:8. Vamos a leerlo, por favor. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois ¿qué cosa? Salvos. En otras palabras, la salvación es un favor, una bondad no merecida ni ganada de parte de Dios para nosotros. Aquí te está diciendo cómo el ser humano es salvo. Y te está diciendo el medio para alcanzar esa gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. La definición te lo dice, no merecida ni ganada. Dice, mira el 9, no por obras, para que nadie, ¿qué cosa? Se gloríe. Porque nadie puede jactarse y decir que yo por bueno he sido salvo. Oh, mi hermano, ¿por qué usted va al cielo? Es que yo no lo hago mal a nadie, yo ayudo a todo el mundo, me porto bien. ¿Eso qué cosa es? Jactancia. Eso estás diciendo, no, yo me merezco, yo me puedo ganar la salvación. Pero es que para con Dios nadie se puede gloriar, bendecido. Y aquí te dice que la salvación es como, por gracia, por medio de la fe. Y el versículo 9 dice, mira, no por obra, para que ¿quién se gloríe? Nadie. Versículo 10, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Ve ahí mismo Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. ¿Qué tal si leemos del 3 al 13 para beneficio de la visita? 3 al 13. Vamos a leerlo. Efesios 1, versículo 3 al 13. Efesios 1, versículo 3 al 13. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a ver aquí si hay realmente libre albedrío o no, en todo lo que vamos a leer. Vamos a ver. Vamos a ver si en cuántas veces de lo que vamos a leer dice que o da a entender que hay alguna decisión del hombre en lo que vamos a leer. Vamos a ver. Porque este asunto o es por gracia o no es por gracia, bendecido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según como nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Quién estaba antes de la fundación del mundo para poder decidir? Nadie, ¿verdad? Pero sin embargo Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Quiere decir que Él nos ha limpiado, nos ha santificado. Dice, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según el beneplácito ¿de qué? De su voluntad, bendecido. Allá libre albedrío del hombre. Es por la gracia de Dios que somos llamados, salvos, bendecidos. Dios nos da un ministerio por gracia también. Dice el 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso. Para alabanza de la gloria, ¿de qué? De su gracia. Él le va a presentar al mundo un montón de seres humanos que nunca merecieron ser salvos y sin embargo Él los salvó. Entonces, ¿qué vamos a alabar? La gloria de su bondad, de su gracia, de su favor. Ahí te lo está diciendo, mira, Él nos escogió, nos salvó por gracia para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Entonces el criterio que Él usó para que nosotros fuésemos hechos aceptos en Cristo Jesús fue
su gracia. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia, que sobreabundó para nosotros o para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad según su beneplácito, que él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno o en un solo cuerpo todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él, en el cual obtuvimos también herencia, siendo ¿qué cosa? Predestinados. Nuestro destino fue ya predestinado o prehecho. Dice, según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Oye, hermano, qué poderoso es eso, ¿eh? Dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendecidos, ese es el proceso de la salvación. La salvación viene por el oír, por el creer y por el ser sellados por el Espíritu Santo. Y todo eso, bendecido, es un acto de Dios para con nosotros. Todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente recibir esta maravillosa gracia del Señor. Creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Que Él vivió 33 años en esta tierra, fue perfecto por nosotros, cumplió la ley de Dios, murió y al tercer día, ¿qué? Resucitó de entre los muertos. Eso es todo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Versículo 13 otra vez, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos escuchando la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Escuchando el evangelio de vuestra salvación. En el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí todos creemos en Cristo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello no lo quita nadie. Además, aunque tú te lo quieras quitar, no te lo puedes quitar. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. ¿Qué es arras? Es un depósito. Dice aquí, mira, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Quiere decir que el sello del Espíritu Santo es la garantía de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué es las arras? Vamos a leerlo así. Que es la garantía de nuestra herencia hasta el próximo domingo. Hasta en 2 semanas. Y hay que volverse a arrepentir y a pagar un precio. Y hay que ir a obrar y hay que hacer un esfuerzo, hay que ayunar y hay que hacer... No. Dice que el sello del Espíritu es la garantía de nuestra herencia. Mira lo que dice acá. Hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Es eterno, bendecido. El sello del Espíritu que está en nosotros es la garantía. O sea, nosotros no nos portamos bien porque nos queremos ganar la salvación. Nosotros nos portamos bien porque ya somos salvos. Y porque comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Porque todo esto es por gracia. 15. Por lo cual también yo, oyendo de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Ya eres salvo, ya estás sellado, ya tienes una garantía de tu herencia. Ahora vamos a conocer más de Cristo, y eso es lo que hacemos acá.
Mira, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ve a Romanos 3:24, por favor. Ya vamos a terminar. Romanos 3:24. Qué garantía, el Espíritu Santo, imagínate tú. Dice, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha puesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justificador del que cree en ¿quién? En Jesús. No hay otra salvación, solamente en Cristo. ¿Dónde pues está? Mira lo que hemos estado hablando. ¿Dónde pues, dice el apóstol Pablo, está la jactancia? ¿Queda qué cosa? Excluida. ¿Por qué? Porque no puede existir un evangelio de gracia y haber jactancia. Imposible. La misma palabra te dice que no puede haber lugar a la jactancia. No puede. Jactancia es decir que por lo que yo he hecho me he ganado algo. To boast. Jactarme de algo. Decir, yo recibí la salvación porque soy buena gente. Porque he obrado, porque he hecho bien a las demás personas, etcétera. No, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice 27, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4:16, por favor, ahí mismito, 4:16. 4:16, ahí mismo estamos. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 5:2, por favor. 5:2. Ahí mismo estamos. Si hay una palabra que no se nos va a olvidar esta noche, es gracia. ¿Verdad? Y es la más importante en nuestra vida. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a leer el versículo 1. Dice, justificados pues por fe. ¿Quién necesita ser justificado? ¿El culpable o el inocente? ¿Quién necesita ser justificado? El culpable. ¿Correcto? Aquí te dice justificados. ¿Por qué? Porque somos culpables. Somos pecadores. Justificados pues por la fe. Y la fe es un don de Dios, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes. Romanos 11:6, por favor. Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia. ¿Estamos ahí? Dice, y si por gracia, o sin merecerlo, o si es por favor, por la bondad de Dios. Si es por la bondad de Dios, si es por el favor de Dios, ya no es por obras. De otro modo, el don, el favor, la bondad de Dios, ya no es eso, ya no es gracia. Más si por obras, ya no hay gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, o es por obras o es por gracia. La salvación de Dios es por gracia. Vamos a terminar con 1 Corintios 1:4. Qué lindo es el Señor. 1 Corintios 1:4.
¿Qué seríamos sin este evangelio, verdad? Primera de Corintios 1, 4. ¿Estamos ahí? ¿Todos? Ok. Dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Mira qué lindo lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mira, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Eso tiene un significado muy grande, bendecidos. Por la gracia de Dios que nos ha sido dada. Dice que en todas las cosas soy enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, según el testimonio de Cristo, o que el testimonio de Cristo ha sido confirmado ¿en quién? En vosotros. ¿Qué significa que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros? Que lo que escuchaste, el testimonio que escuchaste, lo creíste. Esa es la confirmación de que el testimonio de Dios sea confirmado en nosotros. El 5 otra vez, por favor. Dice que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, según que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Vuelvo y repito, ¿qué significa eso? Que cuando tú escuchas el testimonio y crees el testimonio, Cristo ha sido confirmado en ti. Dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, bendecido. Nosotros leímos en Efesios, ¿verdad? Que las arras son las arras adquiridas hasta la herencia, hasta la salvación, hasta la redención. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la versión 1960? El cual también os confirmará, ajá, para que sea irreprensible. Bendecido. Ese versículo 8 es tan importante para nosotros. Mira lo que dice, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es para siempre, bendecido. Mira lo que dice el 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro. ¿Ah? El llamado de Dios es por su gracia, no es porque lo merezcamos, no es porque nos podemos ganar ese don maravilloso de la salvación o ser parte del ministerio de Dios. Nosotros hemos sido llamados por su gracia. Amén. Lo que nos toca, bendecidos, es vivir agradecidos con Dios de todo lo que nos ha dado. Tenemos una herencia, nosotros tenemos otros estudios donde enseñamos que esa herencia es una transformación de nuestros cuerpos para poder entonces vivir eternamente, ¿verdad? Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado?